Muy buenos días, bienvenidos a Bit a Bit Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. La semana inicia con un mercado cripto bajo presión. Bitcoin vuelve a perder fuerza y se instala cerca a los $68,000, completando ya 4 semanas consecutivas de retrocesos. La incertidumbre sobre las tasas de interés en Estados Unidos, el menor apetito por el riesgo y señales de enfriamiento en los flujos de capital están marcando el ritmo. Mientras tanto, desde Wall Street surgen advertencias sobre el exceso de apalancamiento en el ecosistema. En Washington se reabre el debate sobre si el oro debería ceder espacio a Bitcoin en las reservas estratégicas. Hong Kong acelera su marco regulatorio y una ballena que llevaba años en silencio mueve más de $140 millones en BTC. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin cae hacia los $68,000 y arrastra al mercado. El rojo domina el tablero en una semana cargada de datos económicos en Estados Unidos. Veamos cómo se está moviendo el mercado. Bitcoin cotiza alrededor de los $68,400 con una caída cercana al 3% en las últimas 24 horas y un retroceso acumulado de aproximadamente 50% desde el máximo histórico registrado en octubre, cuando superó los $126,000. La debilidad no es aislada. Ethereum ronda los $1,960, XRP pierde más del 7% en la jornada, Solana retrocede alrededor del 5% y Dogecoin encabeza las caídas entre las llamadas meme coins con descensos superiores al 10%. En total, 85 de los 100 principales activos digitales por capitalización operan en terreno negativo. El mercado enfrenta 4 semanas consecutivas de pérdidas. El detonante principal sigue siendo macroeconómico. Aunque el índice de precios al consumidor en Estados Unidos mostró una desaceleración hacia el 2,4% interanual, la inflación aún se mantiene por encima del objetivo de la Reserva Federal. El mercado espera al menos 2 recortes de tasas este año, pero la autoridad monetaria no ha confirmado el calendario. El rendimiento de bono del Tesoro a 10 años cayó hacia el 4%, su nivel más bajo desde diciembre. Eso permitió un rebote breve de Bitcoin durante el fin de semana, cuando superó momentáneamente los $70,000. Sin embargo, el movimiento no se consolidó. Analistas señalan que el apetito por el riesgo se mantiene selectivo en mercado de derivados. El comportamiento sugiere reducción de posiciones apalancadas antes de que nuevas apuestas agresivas. En términos simples, primero se reduce exposición, después se hacen preguntas. El oro, en contraste, acumula alzas sostenidas. Ese movimiento evidencia que parte del capital está migrando hacia activos considerados refugio, mientras Bitcoin vuelve a comportarse como activo de riesgo sensible a la liquidez global. El mercado entra así en una semana clave con la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal y el dato de inflación PCE, el indicador que más sigue el Banco Central. Cualquier sorpresa puede ampliar la volatilidad. Y desde Wall Street llega una advertencia. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, sostiene que el problema no son los ETF de Bitcoin, sino el exceso de apalancamiento en el mercado cripto. El fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado de BlackRock, conocido como iBit, se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos en la historia reciente de Wall Street. Sin embargo, dentro de la propia firma surgió una señal de alerta. Robert Mitchnick, responsable de activos digitales en BlackRock,
afirmó que la volatilidad reciente no se origina en los ETF regulados, sino en el uso intensivo de apalancamiento en plataformas de derivados. Durante una semana especialmente turbulenta, apenas el 0,2% del ETF fue redimido, es decir, no hubo una salida masiva de inversionistas institucionales. En contraste, se registraron miles de millones de dólares en liquidaciones en contratos de futuros perpetuos, instrumentos que amplifican movimientos de precio. Cuando el mercado cae y hay posiciones apalancadas, las liquidaciones se encadenan. Ese efecto en cascada puede generar descensos abruptos que no responden a cambios fundamentales. BlackRock insiste en que la tesis estructural de Bitcoin como activo escaso y descentralizado sigue vigente. El riesgo, según la firma, es que el comportamiento de corto plazo lo haga parecer más índice tecnológico altamente especulativo que un activo monetario alternativo. Para los grandes fondos conservadores, esa percepción es decisiva. Si Bitcoin se negocia como una apuesta de alta volatilidad, el proceso de adopción institucional puede desacelerarse. El mensaje es claro. La infraestructura regulada avanza, pero el exceso de apalancamiento puede distorsionar la narrativa y elevar el riesgo sistémico dentro del propio ecosistema. Y en Washington se reabre un debate estratégico. ¿Debería Estados Unidos vender parte de su oro para comprar Bitcoin? Un exdirectivo de PayPal propone hacerlo, pero con cautela. David Marcus, director ejecutivo de Lightspark y el expresidente de PayPal, sostuvo que Bitcoin es superior al oro como reserva estratégica. Propuso que el gobierno estadounidense podría rotar una pequeña porción de sus reservas de oro hacia la criptomoneda. La idea no es completamente nueva. En 2025 se estableció una Reserva Nacional de Bitcoin financiada con activos incautados. Además, legisladores han sugerido revalorizar certificados de oro para ampliar la exposición de BTC. Sin embargo, el momento es delicado. En lo que va del año, Bitcoin acumula una caída cercana al 20%, mientras el oro registra alzas superiores al 17%. A un año, el metal precioso también supera en rendimiento a la criptomoneda. Una rotación significativa tendría implicaciones profundas. Estados Unidos posee más de 8.000 toneladas de oro. Liquidar una parte podría afectar el mercado global del metal y alterar señales de confianza sobre activos soberanos. Algunos cálculos estiman que si apenas el 5% del capital invertido globalmente en oro migrara a Bitcoin, el precio podría dispararse hacia niveles cercanos a los $240,000, pero también podría generar burbujas y correcciones violentas. Marcus advierte que si se hiciera, debería ser un proceso lento y deliberado. Bitcoin, insiste, no es una apuesta de corto plazo, sino una estrategia de décadas. El debate de fondo es más amplio. ¿Bitcoin es realmente reserva de valor global o sigue siendo un activo altamente dependiente del ciclo de liquidez? Y mientras en Estados Unidos el debate sigue abierto, en Asia se mueve más rápido. Hong Kong acelera su regulación para consolidarse como centro de activos digitales. Durante el evento Consensus en Hong Kong, autoridades y reguladores anunciaron nuevas iniciativas para fortalecer el ecosistema local de activos digitales. Entre las medidas se trabaja en un marco específico para contratos perpetuos y se prevé anunciar licencias para emisores de monedas estables en corto plazo. La Comisión de Valores y Futuros de la Autoridad Monetaria de Hong Kong han intensificado el diálogo con empresas del sector. El objetivo es entender cómo operan y ajustar normas sin sacrificar supervisión. A diferencia de la postura restrictiva que predominó en años anteriores, el mensaje actual es de apertura controlada. Hong Kong busca atraer capital e innovación,
pero bajo reglas claras. Instituciones tradicionales también participan. Firmas financieras exploran el uso de tecnología de cadena de bloques para optimizar pagos, liquidaciones y custodia de activos. El movimiento refleja una competencia global por liderar la infraestructura financiera digital. Europa ya cuenta con marcos regulatorios avanzados y Asia no quiere quedarse atrás. Y en medio de este mercado tenso, una billetera que llevaba casi 7 años inactiva vuelve a moverse. Más de 2.000 Bitcoin cambiaron de dirección en cuestión de horas. Una entidad que acumuló Bitcoin en 2019 transfirió 2.043 equivalentes a unos 140 millones de dólares al precio actual. Los datos en cadena muestran que las monedas provenían de direcciones con entre 5 y 7 años sin movimiento. La herramienta que permitió detectarlo analiza la antigüedad de los activos que se activan en la red. No hay evidencia pública de venta inmediata. Podría tratarse de una reorganización de seguridad o traslado a nuevas billeteras. Pero movimientos de este tamaño siempre generan especulación. El contexto es relevante. Las métricas de flujo neto de capital a 30 días muestran salidas aproximadas de 2.600 millones de dólares. El ingreso de dinero fresco se ha moderado y el mercado atraviesa una fase de consolidación. Las llamadas ballenas, grandes poseedores de Bitcoin, tienen capacidad de influir en la percepción del mercado. Un simple movimiento puede interpretarse como señal de toma de ganancias o de preparación ante un cambio de tendencia. Más allá de la especulación, estos episodios recuerdan que la cadena de bloques permite rastrear movimientos con transparencia, algo inexistente en el sistema financiero tradicional. En un mercado más maduro, la información en tiempo real se convierte en herramientas claves para interpretar si estamos ante acumulación, distribución o simplemente reorganización estratégica. Y un caso que sacude la confianza en custodia estatal de activos digitales. En Corea del Sur, 342 Bitcoin incautados como evidencia judicial desaparecieron de billeteras bajo control policial. La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur abrió una auditoría interna tras confirmar que 342 Bitcoin que estaban bajo custodia como evidencia en procesos judiciales fueron transferidos sin autorización desde dispositivos físicos de almacenamiento. El caso tiene dos episodios principales. En 2021, la comisaría del distrito Gangman incautó 22 Bitcoin vinculados a delitos financieros. Aunque el dispositivo físico nunca fue manipulado externamente, los fondos fueron enviados a una dirección externa y el movimiento no fue detectado por sistemas de alerta. Un segundo caso más grave involucra a 320 Bitcoin bajo custodia de la Fiscalía de Distrito de Gwangju. En agosto del 2025, un empleado administrativo accedió a un sitio de phishing durante un proceso de transferencia, lo que habría comprometido las claves privadas. La salida de los fondos solo se confirmó meses después, durante una revisión rutinaria. En total, las autoridades surcoreanas habrían incautado 2.333 Bitcoin en los últimos años y perdido 1.742, cerca del 75% de los activos bajo custodia, según datos citados por el analista del sector. El problema no es técnico únicamente, también es de gobernanza. A diferencia del sistema utilizado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que exige múltiples firmas y autorizaciones físicas para mover activos, en los casos surcoreanos predominaban accesos individuales. La ausencia del esquema de múltiples firmas aumenta el riesgo del error humano o malversación. El precedente histórico del ex agente estadounidense Sean Bridges, condenado por apropiarse de Bitcoin incautado en el caso Silk Road, demuestra que la custodia estatal no está exenta de vulnerabilidades.
Este episodio reabre una pregunta incómoda. Si los estados buscan crear reservas estratégicas con criptomonedas confiscadas, ¿están realmente preparados para protegerlas? Y en Estados Unidos, un caso judicial vuelve a poner en evidencia los riesgos de confiar fondos a gestores no regulados. Un joven de 24 años se enfrenta hasta 375 años de prisión por desviar casi $1 millón de inversionistas cripto. Elmin Retsepagic, residente en Connecticut, fue acusado por fiscales federales de apropiarse de aproximadamente $950,000 de clientes que creían estar invirtiendo en criptomonedas. Según la acusación, el joven se presentaba como un gestor con altas tasas de retorno. Sin embargo, en lugar de invertir los fondos, los habría transferido a una plataforma de apuestas en línea llamada Stake. El gran jurado federal presentó 21 cargos: fraude electrónico, lavado de dinero internacional y declaraciones falsas ante investigadores del Servicio de Impuestos Internos. De ser hallado culpable en todos los cargos, enfrenta una pena máxima acumulada de 375 años de prisión. El acusado se declaró inocente y fue liberado bajo fianza. El esquema incluía supuestas tarifas de red para liberar ganancias, pagos parciales para mantener la confianza de las víctimas y referencias a un supuesto gurú cripto conocido como Chef. El caso se suma a advertencias recientes de fiscales estadounidenses sobre el aumento de estafas románticas vinculadas a criptomonedas, especialmente en temporadas como San Valentín, donde los delincuentes utilizan relaciones en línea para persuadir a las víctimas de transferir fondos a plataformas digitales. El patrón es claro: promesas de rendimientos elevados, urgencia para transferir dinero y falta de supervisión regulatoria. La recomendación de las autoridades es simple y tradicional: desconfiar de rendimientos garantizados y verificar siempre la legitimidad del intermediario. Y ahora pasamos a otras noticias que también están moviendo el ecosistema digital en las últimas horas. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, afirmó que la falta de privacidad sigue siendo una barrera para que las criptomonedas se conviertan en un medio de pago masivo. Señaló que muchos usuarios aún dudan en utilizar activos digitales para transacciones cotidianas debido a la transparencia total de las cadenas públicas. FedEx se integró al Consejo de Gobierno de Hedera y opera en un nodo en su red. La compañía logística explora el uso de tecnología de registro distribuido para optimizar trazabilidad y eficiencia en cadena de suministros. Es una señal de que grandes corporaciones siguen evaluando aplicaciones prácticas más allá de especulación. Las reservas de XRP en Binance cayeron a su nivel más bajo en 2 años tras la salida aproximadamente de 700 millones de tokens. Una disminución en reservas en exchange suele interpretarse como reducción de presión vendedora, aunque también puede responder a movimientos estratégicos de custodia. En Venezuela, el uso de criptomonedas persiste como mecanismo de protección frente a la volatilidad del bolívar y restricciones cambiarias. El flujo del dólar digital y monedas estables continúa siendo relevante en la economía cotidiana. Y la Universidad de Harvard redujo su exposición a fondos cotizados de Bitcoin mientras inició inversión en productos vinculados a Ethereum. El movimiento refleja una posible rotación institucional hacia activos con mayor desarrollo en aplicaciones financieras y contratos inteligentes. El mercado digital atraviesa una fase de ajuste. Bitcoin pierde impulso, las altcoins corrigen y el debate sobre tasas de interés vuelve a marcar el ritmo global. Al mismo tiempo, grandes gestores advierten sobre el riesgo de apalancamiento. Gobiernos evalúan su relación con las reservas estratégicas
y la regulación avanza a velocidades distintas según la región. Entre avances tecnológicos, errores de custodia estatal y casos judiciales, el mensaje es claro. El ecosistema madura, pero los riesgos siguen presentes. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.